Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión del Diplomado de Cuidados Críticos. Vamos a continuar con este tema que es bastante complejo. Bien, el tema de insuficiencia cardíaca aguda es bastante complejo. Listo, yo creo que uno de los que más información vamos a tocar, ¿no? El día de hoy. Espero que pueda ser pues bastante digerible para ustedes. Y si llegaran a tener dudas, preguntas, pues por favor preguntar de manera muy directa en la plataforma de Classroom, en el apartado donde está el material, sus dos, tres preguntas, si es que las llegaran a tener, y se las respondemos sin mayor problema, ¿vale? Entonces, por lo pronto, quiero comenzar con este tema que es insuficiencia cardíaca. Y vamos a hablar de la introducción, la definición, la epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y, por supuesto, los cuidados de enfermería que se le deben de brindar a un paciente con esta entidad patológica. Como introducción, pues bueno, la insuficiencia cardíaca aguda es una complicación común que se atiende en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales generales, en los hospitales de especialidades y en los hospitales de especialidad cardiológica como tal, pues usualmente se hace o se atiende, ¿listo? En las unidades coronarias, ¿vale? Pero bueno, se produce este proceso cuando el corazón no puede bombear sangre suficiente. El corazón no puede bombear sangre suficiente a el resto de nuestro cuerpo porque tiene una alteración en su función de la contractilidad. Bien, puede deberse a diferentes condiciones clínicas, ya sean agudas, crónicas y o descompensadas. Y pues bueno, es un síndrome clínico, es decir, es un conjunto de signos y síntomas que son complejos de manejar, ¿no? Es una situación bastante grave para los pacientes cuando estamos hablando de una insuficiencia cardíaca aguda, agudizada o descompensada. Bien, en la UCI debemos estar atentos a los signos o datos clínicos de la insuficiencia cardíaca aguda. Como profesionales de enfermería que somos, ¿verdad? Es nuestro deber asegurarnos de que el paciente recibe el tratamiento adecuado. El manejo de la insuficiencia cardíaca aguda en la unidad de cuidados intensivos, como les dije, es complejo, debe ser personalizado, o sea, más allá de que existan guías de práctica clínica que nos dicen cómo es que deberíamos de actuar. Listo, es importante tener en cuenta que el tratamiento y los cuidados deben ser personalizados más allá de lo que ya está estandarizado para cada paciente. Debemos de adaptarnos y adaptar el tratamiento y los cuidados a las necesidades individuales de cada paciente. Por lo tanto, se debe trabajar en colaboración con el equipo multi e interdisciplinario para garantizar que el tratamiento y recuperación sean efectivos y los cuidados sean integrales, holísticos, que vean a la persona como una persona que está sufriendo, que está padeciendo y que tiene alteraciones en sus necesidades. Al fondo, en la parte de arriba, al fondo, en la fotografía que ustedes están viendo, pues es una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Donde el paciente pues está intubado, ahí se ve el ventilador mecánico, ¿listo? Aquí está el ventilador mecánico, tiene múltiples bombas de infusión, tiene un presurador o un presurizador, ¿listo? Que nos ayuda a controlar pues la presión arterial. Se recorta un poco la imagen, pero aquí está el monitor, ¿listo? Esta es una sábana térmica. Aquí tenemos un ECMO, no se alcanza a ver completo tampoco, pero bueno, aquí está el ECMO. Y eso es un poco de lo que es un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? O sea, múltiples fármacos, inotrópicos, vasopresores. Tenemos que controlar la temperatura corporal del paciente.
Tenemos que vigilar su fuerza de contracción, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, ¿listo? Y eso es muy importante para lo que nosotros vamos a estar, pues, llevando a cabo. Bien. Como definición de manera muy específica de insuficiencia cardíaca aguda, es un conjunto de signos y síntomas nuevos o que empeoran la sintomatología de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿listo? O incluso de nueva aparición secundario a cardiopatías graves. Es decir, pueden aparecer de manera idiopática. ¿Listo? Pueden aparecer porque hubo una descompensación de la insuficiencia cardíaca ya establecida en el paciente o porque el paciente llegó con un infarto de miocardio, una crisis hipertensiva, que son las principales causas, llegó con eso al servicio de urgencias y pues obviamente nosotros tenemos un paciente con datos clínicos de insuficiencia cardíaca. Bien, la aparición de novo o con síntomas nuevos o incluso los de recidiva, precisan tratamiento urgente e inmediato. Y resulta en la búsqueda de asistencia a la salud no programada o al ingreso. Bien, esta persona obviamente no va a programar cuando va a llegar al servicio de urgencias, ¿no? O sea, está descompensado y es una situación urgente, emergente, que hay que atender, porque está en riesgo la vida de nuestro paciente. Esta es en mayoría de los casos una patología de inicio subagudo con empeoramiento gradual de los síntomas que finalmente alcanzan una gravedad importante. Entonces es importante que lo tengamos ahí en cuenta, ¿no? Es una situación que aparece no siempre de manera aislada, ¿bien? Y que va a traer pues diversas situaciones de gravidez para la persona. Bien. Ahora, voy a darles una segunda definición, listo, no de insuficiencia cardíaca, pero sí de un tema muy importante en este terminología que nosotros vamos a estar manejando, bien, en un futuro en la presentación. Y es el de congestión. Esta es una de las máximas complicaciones que puede tener la insuficiencia cardíaca aguda, agudizada o descompensada. Bien, se define como signos y síntomas debidos al aumento de las presiones de llenado cardíaco. ¿Ok? Entonces, eh, entre más dificultad tengamos para la eliminación de este líquido, pues más líquido se va a quedar dentro de las cavidades cardíacas y más se va a congestionar. Básicamente es a lo que se refiere. Sin embargo, esta congestión no solamente se queda en el corazón, sino que también migra hacia los pulmones vaya, con un flujo retrógrado con un flujo retrógrado, como les mencionaba, y eh, esto condiciona que, pues obviamente el ventrículo izquierdo está lleno, la aurícula izquierda está llena, las venas pulmonares comienzan a congestionarse y así sucesivamente hacia atrás, ¿bien? Generando esta parte de la congestión. Ahora, sí quiero dejar bien en claro, como dice la diapositiva, que es diferente a la hipervolemia o a la sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque la hipervolemia, como tal, pues es un aumento del flujo sanguíneo general, ¿no? Sistémico. Y la sobrecarga de volumen es un aumento de volumen en alguna zona específica del cuerpo, ¿no? Puede haber sobrecarga de volumen en muchos casos, claro, pero la congestión en específico es esta parte que genera un edema, una hinchazón, como le conocemos, ¿no? En zonas muy, muy específicas. Y de la insuficiencia cardíaca lo hace de manera muy específica del lado izquierdo a nivel pulmonar, ¿verdad? Y del lado derecho lo hace a nivel hepático, a nivel yugular y en la ascitis, ¿verdad? Digamos que allí es donde aparece esta congestión.
Sin embargo, pues bueno, es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo, puede haber sobrecarga de volumen y además congestión, o solamente puede haber congestión sin la necesidad de que exista sobrecarga de volumen, ¿vale? Entonces, mucho ojo con eso. No debe fiarse del peso de nuestro paciente, ya que en este caso, eh, poco más del 50% de los pacientes no incrementan su peso en la descompensación. Entonces, sí puede haber una congestión, pero como dijimos, no necesariamente una sobrecarga de volumen. Una sobrecarga de volumen sí me pudiera dar una elevación del peso del paciente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues, se está acumulando líquido en terceros espacios que no es normal, pero seguimos teniendo un aumento o un exceso de líquido intravascular. Por lo tanto, pues bueno, el peso propiamente de la persona aumenta. En el caso específico de la congestión, no es así. Solamente hay la fuga de líquido hacia un espacio determinado, pero esa fuga de líquido descompensa, ¿listo? El volumen intravascular. Por lo tanto, solamente se mueve o se moviliza el líquido normal de un espacio a otro. Eso condiciona que no haya un aumento de peso, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque antes, ¿no? Era muy considerado que teníamos que estar vigilando cuánto podemos descongestionar al paciente, ¿vale? Pero ahora, pues bueno, se ha determinado que no necesariamente el paciente que tiene sobrecarga de volumen está congestionado, ¿vale? Ok, en cuanto a epidemiología, el ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca en una unidad de cuidados intensivos es 70% por un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca crónica, es decir, 7 de cada 10 pacientes son aquellos que sufren una descompensación, listo, de su insuficiencia cardíaca. Del 15 al 20% llegan por primera vez, listo. Es decir, llegan por una situación de un infarto, de una crisis hipertensiva que viene acompañada de los datos clínicos de insuficiencia cardíaca aguda. 5% de los casos son insuficiencia cardíaca avanzada, y esto se refiere a que ya van más de 5 años con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y es una insuficiencia cardíaca crónica, avanzada, que ya tiene un manejo, pues digamos, distinto y que sufre descompensaciones de manera continua. 5% de los casos son estos pacientes, y del 3 al 8%, ahí es un poquito variable, pues son pacientes que llegan con cuadros de hipotensión o incluso estado de choque, ¿no? Recuerda que el estado de choque como tal es una insuficiencia circulatoria, pero para traducirlo a algo mucho más sencillo, es hipotensión más hipoperfusión. Entonces, el 3 al 8% de los casos llega con las dos, ¿no? O sea, puede ser hipotensión más hipoperfusión y entonces estar en estado de choque prácticamente. Esto también es importante. Si el paciente llega en esas características, pues hay que atenderlo de manera más súbita. Ya platicaremos cuál de los perfiles de insuficiencia cardíaca aguda, pues representa este 3 a 8%. Este esquemita me gustó mucho, la saqué de la revista Argentina de Cardiología, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, del año 2020, que además fue retomado, digamos, la idea principal de em, la revista europea de falla cardíaca en el año 2016. ¿Listo? Que, bueno, ¿de dónde sacaban esta referencia los dos compañeros argentinos? Pues obviamente de un estudio previo que se hizo en 2016, en donde se demostró de cierta manera que la insuficiencia cardíaca es diferente en cuanto a cantidad de los que inician con nueva, ¿no? O sea, la insuficiencia cardíaca aguda nueva o el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca ya establecida. Son números distintos y la epidemiología nos lo dice, ¿no? O sea, hay entre em, 55 y 60% de diferencia, ¿no? Más o menos de cada una de estas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. También nos dicen que en este pequeño estudio que se realizó, que no es muy alejado a lo que nosotros tenemos aquí en México, listo, 16,7% de los pacientes son hospitalizados a un mes de insuficiencia cardíaca.
Bien, o sea, son diagnosticados y al mes 16,7% de los pacientes diagnosticados llegan a hospitalización. Posterior a eso, este, pues tenemos que se les da tratamiento, se les da cuidado, se les da monitoreo, pero a pesar de todo eso, 50% de los pacientes regresan a los 6 meses a hospitalización, a una rehospitalización. Y obviamente, pues un porcentaje importante de aquí estará hospitalizándose de manera continua hasta que pues llegue un dato de mortalidad importante. Esto también es relevante, ¿no? Entre más hospitalizaciones tenga o más descompensaciones tenga un paciente con insuficiencia cardíaca, pues más mortalidad va a ir presentando en cada una de estas ocasiones. La etiología es bastante sencilla, ¿no? Todas las enfermedades del corazón van a derivar en algún momento en insuficiencia cardíaca. Ahora, la insuficiencia cardíaca ya establecida se puede descompensar o puede ser de inicio agudo, ¿no? Y de inicio agudo, pues yo les mencioné ya dos causas, ¿no? Dos etiologías posibles, muy viables, que de hecho son las más comunes para desarrollar la parte aguda, como lo es el síndrome coronario agudo, con el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y la angina inestable pueden llegar a causar una insuficiencia cardíaca aguda. Lo mismo que las enfermedades valvulares, aunque esta situación es un poco más crónica, pueden llegar a generar la descompensación, ya sean estenosis valvular, mitral, tricuspidia, aórtica o pulmonar, ¿verdad? Si fuera el caso, insuficiencia de las mismas válvulas que acabamos de mencionar, o incluso que el paciente tuviera concomitancia, es decir, que tuviera al mismo tiempo en su válvula, supongamos mitral, estenosis, pero al mismo tiempo tuviera un grado de insuficiencia valvular. Entonces a eso se le llama doble lesión valvular, ¿listo? Y que obviamente pues puede presentar más estos datos de insuficiencia cardíaca aguda. Las miocardiopatías, como la hipertrófica, la dilatada, la hipertensiva y la miocardiopatía por estrés, o también conocido como el síndrome de Takotsubo o del corazón roto, ¿no? Todo esto puede llegar a generar insuficiencia cardíaca aguda. Miocarditis, por supuesto que la miocarditis también, la crisis hipertensiva, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y hablando de manera muy específica, la emergencia hipertensiva, ¿no? Ustedes recordarán que la urgencia hipertensiva, pues no conlleva daño a órgano blanco, a órgano diana, en cambio la emergencia hipertensiva sí, y esa es, digamos, la diferencia. La descompensación de una insuficiencia cardíaca congestiva, que dijimos que es una etiología posible para que se desarrolle la insuficiencia cardíaca agudizada, pues puede darse por infecciones, por hipertensión arterial no controlada, por arritmias, por falta de adherencia al tratamiento y también por falta de adherencia a la alimentación señalada y prescrita por nuestros compañeros del área médica y de nutrición. ¿Listo? Entonces, todo esto puede desencadenar estos cambios en el paciente y es importante tenerlos en cuenta. ¿Cómo se desarrolla todo este proceso? ¿No? Eh, este esquemita me gusta mucho, me gustó mucho, eh, porque vean, dice aquí arriba, esta parte que dice sustrato, luego dice desencadenantes, los mecanismos amplificadores y a qué van a llegar esos mecanismos amplificadores. Bien, entonces, esto es muy importante. Como sustrato podemos tener un corazón normal, dijimos que sin antecedentes de patologías, podemos tener un corazón que tenga ya cambios estructurales. Bien, como pueden ver en este caso, los ventrículos o el músculo de los ventrículos se vuelve muy grueso. Entonces, esto genera que el paciente, pues bueno, tenga algunas alteraciones en cuanto a la respuesta cardiovascular. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca crónica, pues vean, ¿no? El corazón del paciente, las cavidades totalmente dilatadas, ¿listo? Un ventrículo izquierdo muy grande y pues esto condiciona también la funcionalidad del corazón, ¿no? Es decir, aquí hay una cardiopatía estructural, pero también una cardiopatía funcional, digámoslo así, en la insuficiencia cardíaca crónica. Bien. Entonces, cualquiera de estas situaciones, en cualquiera de los escenarios que pueda presentar el paciente que llegue con insuficiencia cardíaca aguda, pues puede desarrollar hipertensión arterial, ¿no?
y que desencadene la sintomatología. Puede ser un síndrome coronario agudo y también desencadenar la sintomatología. Arritmias, infecciones, disfunción renal, incumplimiento terapéutico, los medicamentos, etcétera. Todo eso puede desencadenar que los mecanismos amplificadores tomen acción. Y estos mecanismos amplificadores pues están en el miocardio, literalmente en el corazón, pero también están en los riñones, también se encuentran en los vasos sanguíneos y también como respuestas neurohormonales. ¿Listo? Entonces, todo esto es muy importante. Porque vean, de los mecanismos amplificadores del miocardio, del corazón, hay un descenso del gasto cardíaco, una disfunción diastólica, lesión de los miocitos, ¿no? Insuficiencia mitral, interdependencia ventricular, taquicardia. Son algunas situaciones que afectan directamente al corazón, ¿bien? Y que van a desencadenar, pues obviamente, la congestión, ¿listo? Y que la congestión, si no se maneja de manera adecuada va a condicionar a una disfunción de órganos terminales, órganos blancos, órganos diana. ¿Listo? A nivel renal, pues tenemos retención de sodio y de agua o de volumen, como dice aquí. La aparición posible de una lesión renal aguda por la hipoperfusión que se está generando por la congestión, por ejemplo, y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona de manera súbita, de manera importante, que genera o que va a tratar de alguna manera de compensar pues las necesidades que tiene el corazón, sin embargo no lo va a lograr y va a causar más daños. Bien, a nivel vascular, pues obviamente ya después de que se active lo del miocardio y lo renal, pues a nivel vascular vamos a tener una disfunción endotelial, pudiendo tener un aumento de la rigidez arterial que generará una vasoconstricción de manera muy importante. ¿Listo? Pero también pudiéramos llegar a tener una disfunción endotelial de todo lo contrario, es decir, tener una vasoplegia, una vasodilatación severa que no es, pues del todo manejable. ¿Listo? En cuanto a otras situaciones, podemos tener discordancia entre la poscarga y la contractilidad en el corazón, ¿no? Aquí dice vasculares, pero bueno, esto es un poquito más del corazón, y una redistribución de volumen y una extravasación capilar. Y sobre todo esto último es muy relevante porque esta extravasación capilar va a generar un edema pericapilar y el edema pericapilar va a condicionar a que el intercambio de gases en los tejidos sea un poco más complejo. Por lo tanto, entonces vamos a desarrollar una hipoperfusión, ¿no? Como producto final de todo esto que les acabo de mencionar. Y al mismo tiempo vamos a tener una respuesta neurohormonal con más activación por medio de la vía beta adrenérgica del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la propia activación por esta vía del sistema nervioso simpático y la liberación de las aminas y catecolaminas, listo, el estrés oxidativo y los procesos de inflamación que son bien importantes, ¿no? Recuerden que en todas las enfermedades en donde haya un proceso subagudo, agudo, crónico, cualquiera que ustedes imaginen, pues tiene que ver con la inflamación. Entonces, los productos de nuestro sistema autoinmune, ¿no? O inmune, por así decirlo, pues generan inflamación y siempre va a estar presente. Todo esto, de nuevo en conjunto, va a desencadenar una situación que puede ser una congestión o una disfunción de órganos terminales, pero es importante que vayamos entendiendo cada parte, ¿no? Primero siempre se va a desarrollar la congestión. Cuando esta congestión genere, digamos, la misma situación de extravasación capilar, pero a nivel pulmonar, va a generar edema de pulmón, pero además una disminución del intercambio de gases. Por lo tanto, vamos a retener CO2, vamos a tener menor entrada de oxígeno, los tejidos van a estar hipoperfundidos y además, ¿verdad? Nuestro corazón no está funcionando de manera adecuada. Esa es, digamos, la gravidez de la situación de la insuficiencia cardíaca aguda o descompensada. ¿Listo? Y para eso veamos cuáles son los datos clínicos. En general, casi todas las personas tienen estas siguientes situaciones: disnea progresiva o de empeoramiento, es decir, comienzan con una disnea que aparece cuando el paciente realiza esfuerzos medianos, pequeños o grandes esfuerzos. ¿Listo? Con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%, aunque
el 50% de los casos que se tienen evidenciados, listo, son pacientes que pueden tener una FEBI normal de más del 50%, ¿no? A un dato un poquito más clásico, más fácil de poder identificar, pues sería que el paciente presente una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos del 40%. Y el ritmo de galope, ¿no? Un S3 clarísimo donde lo auscultes a nivel cardíaco, y esto pues nos habla de la congestión específica que tiene el paciente y de cómo es que las válvulas tardan en abrir y cerrarse, en abrir y cerrarse ante las condiciones, ¿no? Que se presentan. En cuestiones de las manifestaciones clínicas, ¿listo? Pues tenemos de congestión, perdón, tenemos la disnea, que ya estaba aquí, ¿no? Pero a eso le vamos a agregar otros tipos de disnea, que es la famosa ortopnea, que es una disnea en decúbito supino, el paciente no puede estar acostado totalmente boca arriba. Disnea paroxística nocturna, el paciente ya está dormido, ¿no? Eh, Incluso con sus dos, tres almohadas que son necesarias para que no se encuentre en la posición de decúbito supino y que le favorece, ¿no? Para evitar la ortopnea, pero de repente la noche, a la mitad de la noche que les gusta 3, 4 de la mañana, sienten falta de aire, se despiertan de manera súbita y se tienen que reincorporar en posición Fowler prácticamente para que vuelvan a recuperar esta parte de la respiración. Y la ventopnea, que básicamente es que nos agachemos, por ejemplo, cuando vayamos a abrocharnos las agujetas, nos agachamos y ese movimiento de agacharnos nos genera una dificultad respiratoria. ¿Listo? Entonces, eso es ventopnea y son los tipos de disnea más comunes que aparecen en la insuficiencia cardíaca aguda. Además, el dolor torácico, ¿no? Clásico, dolor precordial, listo, que puede irradiarse hacia diferentes lugares de manera muy específica y que va a condicionar crepitantes, sibilancias, perdón, o tos, que también puede llegar a presentarse, sobre todo el primero y el último, ¿no? Porque está muy congestivo el alveolo, va a haber producción de secreciones, va a haber reflejo tusígeno, ¿no? Y además los estertores, pues al auscultarlos van a ser demasiado evidentes. Ingurgitación yugular, esto va más asociado a una congestión del lado derecho, listo, en donde, pues bueno, hay mucho líquido en la vena cava superior y esto condiciona que la vena yugular, ¿no? Pues comience a movilizarse, ¿no? De la nada y es bastante claro en el cuello de los pacientes. Hepatomegalia, ¿listo? Eso ya es una palpación que tenemos que realizar. El hígado, pues obviamente está conectado al sistema porta y está conectado al sistema hepático como tal, y estos sistemas están directamente hacia la vena cava inferior. Por lo tanto, pues bueno, tenemos en este proceso un acúmulo también de mucho líquido, así como en la vena cava superior, también la vena cava inferior, y el hígado es como si fuera una esponja, ¿no? Tú colocas una esponja seca y le echas agua y la esponja crece un poco hasta que ya no soporta el volumen, ¿no? Y comienza a derramarlo. Bueno, el hígado no es que derrame la sangre, ¿verdad? Pero sí crece de esa manera, va creciendo poco a poco como una esponja cada vez que haya más líquido. El detalle es que se vuelve doloroso, es decir, una palpación ligera, ni siquiera tan profunda, puede llegar a generar dolor o molestia muy importante en los pacientes. Además de que si la ingurgitación yugular no es evidente, cuando tú haces una palpación profunda del hígado, lo presionas y comienza la ingurgitación yugular, pues a eso le vamos a llamar reflejo hepatoyugular. Bien, ah, palpamos el hígado de manera profunda, eso hace que el volumen aumente hacia el retorno y comience a congestionarse la vena yugular. ¿Listo? Ascitis, dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, anorexia e impotencia, edema bilateral y probable aumento de peso. De nuevo dijimos probable porque no en todos los casos. Platicábamos que más del 50% de los pacientes, ¿verdad? Hace un instante, pues no requieren propiamente de, eh, de que los estemos pesando diario porque no hay ningún problema en el aumento de peso. Bien.
esta tablita que es de la Sociedad Europea de Cardiología, pues nos dice más o menos datos que nosotros podemos tener en cuenta para conocer si el paciente tiene congestión o no. Aquí lo importante es que ustedes vean, ¿no? Rapidísimo, no me voy a meter mucho en sensibilidad, especificidad y demás, pero sí me voy a meter en la clínica o la evaluación clínica, ¿no? Como dice aquí, los parámetros. Esto es muy importante porque en cuanto a la evaluación clínica, como ustedes pueden ver, pues es que tengamos, ¿verdad? En este caso, un pulso venoso yugular de más de 8 centímetros o una ingurgitación yugular, ¿no? Un reflejo venoso yugular, ¿no? En este caso, el reflejo hepatoyugular, hepatomegalia, ¿listo? Edema bilateral en piernas, y todo esto sería situaciones del lado derecho, ¿no? Del corazón. Del lado izquierdo teníamos disnea, disnea en ejercicio, ortopnea, el ruido S3, ¿verdad? Que sería, digamos, algo de lo más común que vamos a tener. Bien, y además viene la ecocardiografía, que también la dividen en dos, del lado derecho y del lado izquierdo, que es lo que nosotros pudiéramos estar buscando para saber si existe congestión. Pero para hacerlo un poquito más sencillo, pues vamos a ver esta otra tablita, ¿vale? Me regreso un poco porque también es importante verificar un ultrasonido pulmonar, es decir, ya estamos con el ecógrafo, ¿no? Realizando el ecocardiograma, pues podemos hacer directamente ahí una ecografía a nivel pulmonar y verificar o buscar las líneas B. ¿Listo? Si estas líneas B son difusas o si son en grandes cantidades, pues entonces vamos a sospechar de un edema pulmonar, ¿no? Que nos condiciona, pues obviamente, la funcionalidad de la respiración. Entonces, este esquemita o esta tablita que ustedes ven ahora, vienen los mismos datos, ¿no? Que sean los datos clínicos de congestión, pero además viene la evaluación técnica, ¿no? Entonces, para los datos clínicos de congestión, pues tenemos a la ortopnea, de nuevo como principal dato. Tenemos a la presión o la pulsación venosa yugular, ¿listo? Tenemos a la hepatomegalia, básicamente esto es el reflejo, no el reflejo, perdón, la ingurgitación yugular, digámoslo así, es decir, entre más elevada esté esta pulsación, pues más se moverá o se verá, ¿no? Será visible, para ser específico, este movimiento de la vena yugular, la hepatomegalia, el edema en general, listo, y el test de 6 minutos de caminata, ¿bien? Que son algunas cosas que pudiéramos realizar en los pacientes. En el caso específico de la evaluación técnica, pues tenemos de primera instancia estudios de sangre, que el primero es acerca de los péptidos natriuréticos, tanto el BNP como el NT-proBNP, que son, digamos, los principales para poder pensar en congestión. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. Tenemos también la placa de rayos X, la vena, la imagen de vena cava, es decir, si ya estamos en el ecocardiograma, pues tomamos una ecografía de vena cava y tomamos una ecografía pulmonar. Ya estamos en esa región, ya estamos en esa zona y vamos a buscar parámetros establecidos. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. Tenemos una gráfica, digámoslo así, en donde hay un triángulo, ¿no? Y este triángulo, pues, es complejo. Bien, una disculpa, es que habían tocado en mi casa.
Bien, como les mencionaba, este esquemita es muy importante, puesto que, pues bueno, está muy bien reflejado. ¿Listo? Donde aquí dice euvolemia y aquí abajo dice congestión. Entonces aquí estamos en una situación de líquidos normal, ¿no? Y aquí arriba donde ya tenemos un cambio entre las presiones oncótica e hidrostática, ¿listo? Que genera una congestión. Ahora, en cuanto a esta parte de la semaforización, pues obviamente tenemos un semáforo verde, un amarillo y uno rojo, por así decirlo, ¿no? Lo rojo representa ya una congestión bastante establecida, grave, que nos va a traer sintomatología. Bien, por ejemplo, si estamos en verde, pues no hay ortopnea, ¿no? Si estamos en semáforo amarillo, pues pudiera ser, ¿no? O una leve ortopnea. Y si estamos en semáforo rojo, pues puede ser desde moderada hasta severa o muy mala, ¿no? Eso es importante, entonces tenerlo en cuenta. El pulso venoso yugular, pues vean, por ejemplo, tenemos menos de 8 pulsaciones yugulares, pues estamos en prácticamente en euvolemia y sobre todo si no hay reflejo hepatoyugular, ¿no? O sea, menos de 8 y no hay reflejo hepatoyugular, que eso es lo que significa HJR, ¿listo? Entonces, pues no hay, vaya, mayor problema, ¿listo? Tenemos dos, ¿no? O sea, que sea menor de 8 o que incluso no haya reflejo hepatoyugular. De 8 a 10 o reflejo hepatoyugular, aunque no sean 8 a 10, listo, pues estamos en semáforo amarillo, 11 a 15 moderado, pero ya semáforo rojo y severo o muy malo, ¿no? En este caso sería más de 16, ¿no? El paciente está muy congestivo, muy severo. Hepatomegalia, pues obviamente en el semáforo verde nos dice pues que nos tenemos que abstener a pensar que el paciente tenga hepatomegalia. En semáforo amarillo, pues probablemente un ligero crecimiento y en semáforo rojo, pues ya podemos incluso palparnos a la palpación profunda, pudiéramos sentir ondas pulsátiles que vienen del hígado, ¿listo? Y que pues obviamente esto condiciona a que las dos primeras también se vean establecidas. Edema, igual en semáforo verde, pues no lo vamos a encontrar. Semáforo amarillo es un edema de una cruz en la escala de Godet, ¿verdad? En la escala de Godet, 2 cruces ya sería moderado y de 3 a 4 cruces sería una congestión, ¿no? No nos daría datos acompañado de cualquiera de lo anterior de congestión. La caminata de 6 minutos, pues si la podemos realizar estaría de lujo, ¿listo? En donde, pues si el paciente camina más de 400 metros en 6 minutos o incluso hasta 300, de 300 hasta más de 400, estamos en semáforo verde. Si camina de 200 a 300 metros, estamos en semáforo amarillo. Y si camina menos de 200 metros, en este caso sería moderado. Y menos de 100 sería una situación severa, ¿no? Una congestión bastante importante. Posterior a eso, en la evaluación técnica, pues tenemos a los péptidos natriuréticos, que como dice aquí, puede ser uno o ambos, ¿listo? Pero es importante tenerlos en cuenta. En el caso del BNP, debe de estar en condiciones normales a menos de 100 el valor, ¿bien? Menos de 100. Y el NT pro BNP debe ser de menos de 400. Si estamos en semáforo moderado, debe ser de 100 a 299 y de 400 a 1500 el NT pro BNP. Bien. El BNP en moderado estamos de 300 a 500 y de 1500 a 3000 el NT pro BNP. Con estos valores en específico ya consideramos una congestión, ¿no? Sin embargo, pues obviamente lo que sería más grave es que fuera mayor de 500 el BNP y mayor de 3000 el NT pro BNP. Bien, en la placa de rayos X lo que nosotros buscamos de primera instancia es que esté limpia. Posterior a eso, en semáforo amarillo es que existiera cardiomegalia, ¿listo? Y posterior, o situaciones que fueran un poco más graves, en este caso para las personas, para los pacientes, pues sería que tuviéramos una congestión venosa pulmonar o incluso efusiones pleurales pequeñas,
que pudieran condicionarnos a que ya incluso hay una fuga de líquido hacia las pleuras. Bien, y por último, un edema alveolar o intersticial evidente, ¿no? Que se marque completamente este, las ramificaciones, digamos, que de las arterias que viajan hacia los alvéolos, ¿listo? Y que estén totalmente marcadas, llenas de líquido, pues todo eso nos habla de que hay un edema pulmonar. Puede ser una placa de rayos X, es lo más común, pero también si alguien pudiera realizar una tomografía, pues estaría perfecto, ¿no? Para que vean realmente la cantidad de líquido que tiene ese pulmón. Pero dijimos que si no se podía por cualquier situación, pues entonces tenemos los siguientes dos test de imagen, que básicamente se hacen posterior a un ecocardiograma, que sería la imagen de vena cava, ¿listo? En donde pues lo que se busca es que el paciente, vaya, no lo que quisiéramos encontrar es que el paciente no tuviera ninguno de los siguientes dos datos. Es decir, que el máximo perímetro sea menos de 2,2 centímetros y que el colapso de la vena cava sea mayor al 50%. ¿Listo? Digamos, esos datos serían muy importantes para decir que el paciente no está congestivo. Cuando estamos en semáforo amarillo es que tengamos uno de los dos, ya sea la colapsabilidad de menos del 50% o el diámetro de más de 2,2 centímetros. ¿Listo? En semáforo amarillo. Y en semáforo rojo es que tengamos ambos, es decir, el diámetro elevado y el colapso disminuido. ¿Listo? Eso es importante. Posterior a eso, pasaremos directamente a hacer el ultrasonido pulmonar, ya que tenemos el mismo dispositivo, y estaremos buscando las líneas B en una toma de 28 imágenes, por así decirlo, ¿no? 28 como si fueran píxeles, no sé bien cómo explicarlo, pero a lo que voy con esto es que vamos a buscar líneas B en ese espacio, ¿no? De 28 sitios. Eh, es importante, ¿no? Porque en este caso, ay, perdón, es importante porque en este caso, listo, si tiene menos de 15 líneas B, estamos en semáforo verde. Si tiene de 15 a 30 líneas B, estamos en semáforo amarillo. Y si tiene más de 30 líneas B, entonces estamos en semáforo rojo y el paciente está muy, muy congestivo. Digamos que son algunos datos que nuestros compañeros, sobre todo del área médica, pues obviamente llevan a cabo para saber cómo se encuentra el paciente, pero nosotros debemos de saberlo para también conocer el nivel de congestión que tiene este paciente y el por qué le están administrando ciertos grupos de fármacos y también ciertas cantidades de líquido. Esto es importante, muy, muy importante. Eh, en este caso, ¿no? De manera muy específica, cuando ya conocemos la sintomatología, las posibles causas y cómo es que lo podemos ir encontrando, diagnosticando, pues vamos a los perfiles de la insuficiencia cardíaca, que es una parte de lo complejo de este tema, ¿no? En realidad, esos perfiles de la insuficiencia cardíaca aguda son cuatro, son los que están aquí arriba en color negrito, ¿bien? Descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, edema pulmonar agudo, insuficiencia ventricular derecha aislada y shock o choque cardiogénico. ¿Listo? Son los cuatro perfiles de insuficiencia cardíaca aguda. Los tres primeros, si yo no los trato a tiempo, si yo no les doy manejo, si yo no los cuido, ¿verdad? De la manera muy específica, pueden evolucionar al cuarto y último, que es el shock o el choque cardiogénico, ¿bien? Que pues debemos estar muy al pendiente porque es la situación más grave que le pudiera ocurrir al paciente. Bien, este perfil o estos perfiles están divididos en esta tablita de acuerdo al mecanismo más importante, la causa principal de los síntomas, la presentación, las alteraciones hemodinámicas más importantes, las presentaciones clínicas principales y los tratamientos principales. ¿Ok? O sea, más o menos es un resumen de todo lo o de gran importancia que tiene este proceso. Lo voy a explicar muy rápido porque después tendremos algunos algoritmos para manejar a cada uno de los pacientes. Pero bueno, en cuanto a la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, que es el primero, su mecanismo más importante es la disfunción del ventrículo izquierdo y la retención renal de sodio y agua.
¿Listo? Entonces, este usualmente está mediado por una descompensación de la presión arterial que está generando un círculo vicioso en su eje renina-angiotensina-aldosterona, produciendo retenga, que esta última retenga sodio y agua. Bien, la causa principal de los síntomas, pues una acumulación de fluidos, una presión intraventricular aumentada. Entonces va a haber obviamente mucho líquido a nivel de las cavidades cardíacas y esto va a generar que aumente la presión dentro de las cavidades ventriculares. La presentación es gradual, que quiere decir que aparece en días, incluso semanas. Bien, el paciente ya tiene su insuficiencia cardíaca de base y lo que va a pasar es que poco a poco, por algunas acciones, porque se fue a algunas fiestas, porque no se cuidó, porque tomó líquidos de más, porque tomó otras bebidas que no debía de haber hecho, porque no se tomó sus medicamentos, porque tuvo una impresión, un accidente, por lo que fuera, ¿verdad? Tuvo una respuesta, digamos, negativa y esto está condicionando a que poco a poco aparezcan los datos clínicos de este proceso de insuficiencia cardíaca aguda. Puede tardar días. Bien, las alteraciones hemodinámicas más importantes, pues en este caso, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y la presión capilar de enclavamiento pulmonar, pues se encuentran aumentadas. Entonces, esto es importante, sobre todo lo primero. Cuando decimos telediastólica, es que es, em, digamos que durante el proceso, ¿no? Durante el proceso de la diástole, toda la presión que haya dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo va a estar aumentada. ¿Listo? Esto generará que haya dificultad para su llenado y por lo tanto empieza a congestionarse, ¿no? La aurícula se quede con líquido, después de la aurícula las venas pulmonares también y así sucesivamente hasta que llegue a presentar la congestión. Va a presentar un gasto cardíaco bajo en algunas ocasiones o en algunas ocasiones puede estar normal. En cuanto al gasto cardíaco bajo, pues obviamente si tenemos una presión telediastólica elevada, vamos a tener una disminución de la precarga a nivel ventricular izquierdo. Por lo tanto, vamos a tener una menor fuerza de contracción y esto es lo que va a traer a la alteración del gasto cardíaco en algunas ocasiones. Al mismo tiempo, como les dije, la presión arterial sistólica va a estar perdón, sistémica, va a estar normal o baja. ¿Listo? Y esto es importante porque pues obviamente también nos habla de la perfusión, ¿no? No como tal la presión arterial sistólica, pero sí la presión arterial media. Entonces, si esta está normal o incluso baja, ¿no? O sea, si hay una presión arterial baja, podemos llegar a tener problemas en la perfusión. Esto aunado a que el gasto cardíaco no es suficiente. ¿Listo? En cuanto a presentaciones clínicas principales, esto es muy importante, me voy a detener aquí un poco. Aquí hay cuatro términos, ¿no? Ahí clarito dice paciente húmedo y caliente o seco y frío. El paciente eh, húmedo es aquel paciente que tiene congestión, ¿bien? El paciente seco es aquel paciente que no tiene congestión, que está eubolémico, ¿listo? El paciente caliente es aquel paciente que tiene una adecuada perfusión, ¿ok? Y el paciente frío es aquel que tiene hipoperfusión. ¿Vale? Entonces, cada una de las palabras se puede conjugar entre sí, es decir, húmedo puede ser con caliente o con frío, ¿listo? Y seco también puede ser con caliente o frío, ¿vale? Eso es importante para que sepamos los perfiles realmente del paciente y lo que nos va a dar probablemente relacionado con la información previa, el estatus, ¿no? De descompensación, de edema pulmonar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este caso, el paciente puede presentarse húmedo y caliente, es decir, congestivo, pero bien perfundido, o puede estar seco, eubolémico, pero hipoperfundido. Entonces, dependerá de lo que tenga, ¿no? De las alteraciones hemodinámicas de nuestro paciente, pues cuáles sean las que estén presentes, la presentación clínica, la presentación clínica, ¿no? Que les estaba mencionando.
En cuanto a los tratamientos principales, pues este paciente se debe de manejar con diuréticos, inotrópicos o vasopresores en caso de que exista hipoperfusión periférica o hipotensión. Hipoperfusión, los inotrópicos, hipotensión, los vasopresores. ¿Listo? Si se encuentran ambas, entonces vamos a considerar utilizar ambos medicamentos, ¿no? Un inotrópico y un vasopresor, de preferencia, pues la norepinefrina y la dobutamina, ¿no? Que serán los dos fármacos de primera elección ante este tipo de tratamientos. En el caso del edema pulmonar agudo, pues como ustedes pueden ver, aquí los mecanismos más importantes que tienen su falla es la poscarga, puesto que ésta se encuentra aumentada, y la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que es muy predominante, pero además puede ser generado por las valvulopatías, ¿no? Por una estenosis mitral, una insuficiencia mitral, una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica que van a condicionar a este edema pulmonar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener que la causa principal de los síntomas es la redistribución de fluidos a los pulmones e insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, entre más se encharquen los pulmones, más dificultad tendremos de la difusión de gases, de este intercambio, ¿no? Que es muy importante, y por lo tanto vamos a tener una insuficiencia respiratoria bien establecida. Esta puede ser una presentación rápida, esta es una urgencia, hay que tratarla lo antes posible. Y vamos a tener como alteraciones hemodinámicas más importantes que la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y la presión capilar pulmonar se van a encontrar aumentadas. El gasto cardíaco es normal y la presión arterial sistólica puede estar normal o alta. Es decir, aquí va a estar al revés, va a estar elevada. Por lo tanto, como la presión arterial está elevada, vamos a tener a un paciente al inicio, de nuevo, o sea, al inicio de toda esta sintomatología, húmedo, congestivo y caliente, bien perfundido. Pero si esto yo no lo trato, de nuevo, de manera muy urgente, el paciente puede evolucionar rápidamente al cuarto perfil. Ya lo estaremos platicando. ¿Listo? ¿Qué voy a utilizar con este paciente? Bueno, si tenemos la presión arterial normal o alta, puedo utilizar ambos medicamentos, tanto diuréticos como vasodilatadores. En este caso, yo no voy a utilizar inotrópicos o vasopresores porque el gasto cardíaco está normal y la presión arterial está normal o incluso alta, ¿no? Entonces vamos a utilizar vasodilatadores y diuréticos. Los vasodilatadores en específico para, vaya, dilatar las venas y las arterias que favorezca eso, que quepa más líquido dentro de esos vasos sanguíneos, y con los diuréticos, cuando éste se esté movilizando por la parte renal, pues pueda ser eliminada más cantidad de líquido que no es necesaria en ese momento para nuestro paciente. Bien, en cuestiones de la insuficiencia ventricular derecha, aislada, pues es una disfunción del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar precapilar. Además, la causa principal de los síntomas de estos pacientes es la presión venosa central aumentada y a menudo la hipoperfusión. Es decir, vamos a tener mucha precarga, ¿no? En este caso, mucho volumen que llega al lado derecho del corazón, pero no lo va a manejar muy bien este ventrículo y por lo tanto no va a cumplir con su función final, ¿no? Que es llegar a hacer intercambio de gases y poder generar una adecuada perfusión al resto del cuerpo. Entonces, en este caso puede ser ambas, puede ser gradual o puede ser rápida. Es una situación que también puede ser crítica. ¿Listo? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. La presión telediastólica del ventrículo derecho se va a encontrar aumentada y el gasto cardíaco puede estar bajo, al igual que la presión arterial sistémica. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. En cuanto a las presentaciones clínicas, aquí podemos tener dos combinaciones, ¿no? En ambos casos, el paciente va a estar hipoperfundido, que es un dato muy importante, ¿no? De los síntomas, la hipoperfusión, y puede estar el paciente seco, es decir, no estar congestivo o puede estar congestivo, ¿bien? Pero en ambos casos va a estar hipoperfundido. Como te estás dando cuenta, ¿no? Yo prefiero tener un paciente congestivo pero bien perfundido a un paciente congestivo e hipoperfundido, ¿no? Porque esto ya me está hablando de datos que rápidamente pueden evolucionar. Ahora,
¿Cuál es el problema? Bien, gradual si el paciente está seco y frío y rápido si el paciente está húmedo y frío. ¿Por qué? Porque esta última combinación, si tú ya te diste cuenta en los perfiles de esta tabla que les estoy presentando, es la misma del choque cardiogénico. ¿Listo? Entonces, si el paciente está congestivo e hipoperfundido, yo lo tengo que atender lo antes posible para evitar que pase al siguiente perfil. ¿Ok? No es que vayan de uno en uno pasando, no, es que cualquiera de las situaciones que pase de los tres perfiles que ya les he mencionado, cualquiera de esos puede evolucionar al cuarto perfil, que es el shock cardiogénico. Bien, tenemos de tratamientos principales los diuréticos, que van a ser siempre muy importantes, pero aquí, por obvias razones, como el paciente está frío, vamos a proporcionar inotrópicos para la hipoperfusión y vasopresores para la hipotensión. Si fuera necesario, en este caso, ya podemos utilizar la asistencia mecánica circulatoria. Eso significa ACM, ¿no? Asistencia mecánica circulatoria temporal, ¿listo? O tratamiento de sustitución renal si fuera necesario. ¿Para qué? Para tratar de descongestionar al paciente. En el caso de que estuviera húmedo y frío, podemos utilizar ambas, ¿listo? En el caso de que estuviera seco y frío, pues solamente la asistencia circulatoria mecánica, ¿no? Y descartamos la sustitución renal porque el paciente no tiene sobrecarga de volumen, no tiene congestión. Bien, el último perfil que les dije y es el más grave de todos estos, pues es el shock cardiogénico, donde hay una disfunción cardíaca grave. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, los dos no están funcionando, eh, pero nada, ¿no? Y esto condiciona que el gasto cardíaco pues se mantenga disminuido, proporcionando como dato clínico una hipoperfusión sistémica generalizada, ¿no? En donde podemos tener una presentación gradual o rápida, y esto dependerá mucho también del grado de complicación, de qué es lo que originó el famoso shock cardiogénico. ¿Listo? Vamos a tener una presión telediastólica del ventrículo izquierdo y una presión capilar pulmonar aumentada, un gasto cardíaco bajo y una presión arterial sistémica baja, lo cual nos va a dar a un paciente con un cuadro de húmedo y frío, congestivo e hipoperfundido. Listo, y con él vamos a necesitar inotrópicos, vasopresores, asistencia mecánica circulatoria temporal o incluso tratamiento de sustitución renal. Listo, pero esto es importante tenerlo mucho en cuenta. Este último paciente está muy grave, ¿bien? Muy grave. Ahora, para el diagnóstico, pues los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda deben tener un abordaje inicial con el ABCDE, ¿no? Que en este caso, como es el corazón es lo que se ve afectado, lo vamos a modificar y se llama CABT, ¿ok? Es decir, circulación, vía aérea, respiración y deterioro neurológico, ¿no? En este caso. Eh, en condiciones de cualquier urgencia, pues siempre nos enseñan el ABCDE, incluso la E al final, ¿no? También en algunos casos y en algunos casos X, A, B, C, D, pero eso es más como en el área de urgencias. Para nosotros, que vamos a abordar a este paciente de terapia intensiva, necesitamos valorar primero la circulación, luego la vía aérea y después la respiración. ¿Listo? Donde vamos a buscar, obviamente, que tenga una adecuada presión arterial, que tenga un adecuado ritmo cardíaco, ¿no? Por ejemplo, y ya posterior a eso, ver cuánto está saturando. ¿Ok? Colocar al paciente en posición semi-Fowler o Fowler después de que se le realice el tratamiento, las intervenciones correspondientes, y por eso el diagnóstico debe ser dirigido al problema. ¿Ok? Entonces, también entender que puede ser cualquiera de los cuatro perfiles que platicamos anteriormente y debe de ser el tratamiento muy, muy dirigido el problema o el origen o la causa, vaya, de esta descompensación o de esta aparición de nueva instancia de lo que es la insuficiencia cardíaca. Y para eso les hice este esquemita, ¿no? Lo traspasamos. Dice evaluación diagnóstica de la insuficiencia cardíaca aguda de nueva aparición. Entonces, eso es muy importante porque cuando el paciente llega con una nueva aparición,
¿no? O sea, que nunca había tenido insuficiencia cardíaca o datos clínicos, pues hay que hacer una historia clínica del paciente bien exhaustiva, identificar todos los datos clínicos, tanto objetivos como subjetivos, y que estos pues obviamente nos den una sospecha de insuficiencia cardíaca aguda. Tenemos que considerar la toma de un electrocardiograma de 12 derivaciones, una oximetría de pulso bien establecida. Si se puede en ambos brazos o en ambos miembros superiores estaría perfecto. Ecocardiograma transtorácico para ver cómo se encuentra la fracción de eyección, para verificar cómo se encuentra la movilidad del corazón, si existiera alguna valvulopatía, alguna miocardiopatía, un trombo, no sé, algo que nos pueda poner en riesgo la situación del paciente. Estudios de laboratorio convencionales, química sanguínea, tiempos de coagulación, biometría hemática, buscando en la química sanguínea principalmente pues la función renal, creatinina y nitrógeno ureico en sangre, pero también la glucosa. Bien, en la cuestión de la biometría hemática, pues buscando la hemoglobina y el hematocrito de primera instancia, pero no descartamos las plaquetas que también van a ser importantes. Y posterior a eso, los leucocitos, ¿no? Si se trata de una infección, pues estarán elevados muy probablemente. En el caso de los tiempos de coagulación, pues estaremos viendo cómo se encuentran el TTPA, el TP, listo, y el INR si es que fuera posible. Eh, la placa de rayos X es muy importante, un ultrasonido pulmonar, que ya lo habíamos platicado, la imagen de vena cava, entonces se le tendría que realizar al paciente de manera rápida o lo antes posible, y posterior a eso se le tienen que realizar otros estudios pertinentes. ¿Cuáles? Los péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos se deben de mandar en una muestra aparte en la gran mayoría de los laboratorios. Otros te aceptan la muestra de la química sanguínea, ¿no? Pero hay muchos que te dicen, no, esos me los tienes que solicitar aparte, ¿no? De manera muy específica para que se puedan tomar porque son reactivos especiales. Entonces, por eso le ponemos otros muy específicos, las pruebas de péptidos natriuréticos, donde tenemos cuatro principalmente, aunque aquí yo les menciono tres, ¿no? Tenemos el péptido natriurético tipo A, el péptido natriurético tipo B, y el NT-proBNP y el NT-proANP. Listos, ya tenemos todos esos. Sin embargo, los más comunes o mucho más fáciles de poder detectar para esta situación son los primeros dos, que son los que se mencionaron en el esquema anterior, ¿no? Y ustedes recordarán, un BNP de menos de 100 y un NT-proBNP de menos de 300 picogramos por mililitro, estamos en condiciones normales. Por arriba de 100, por arriba de 300 picogramos sobre mililitro, tenemos sospechas fuertes y sobre todo si es por arriba de 500 y perdón, de 3000, ¿no? Respectivamente, del BNP y el NT-proBNP, pues estamos diagnosticando prácticamente insuficiencia cardíaca aguda, como lo dice aquí, ¿no? Si salen normales o menos de lo normal, descartamos insuficiencia cardíaca aguda. Si salen elevados, confirmamos insuficiencia cardíaca aguda. Bien, eso es importante. Ahora, el manejo de los pacientes con sospecha de falla cardíaca aguda tiene que ser de la siguiente manera. De primera instancia, tener un contacto médico o con el personal de salud urgente, ¿no? O sea, rápido. Posterior a eso, este personal se va a encargar de valorar si el paciente viene con datos de choque o con datos de falla respiratoria. Si el paciente viniera con esos datos, entonces rapidísimo es soporte farmacológico con vasopresores e inotrópicos, ¿verdad? Además de ir preparando diuréticos, muy probablemente porque los vamos a necesitar, y vigilar la vía aérea. La vía aérea está comprometida, entonces darle soporte ventilatorio mecánico, listo, y posterior a eso colocar un soporte mecánico circulatorio, listo, soporte mecánico circulatorio. Ok, el paciente no tiene choque y no tiene falla cardíaca o respiratoria, entonces identificamos la etiología y tenemos pues de 1 hora hasta 2 horas, ¿no? De 60 a 120 minutos para poder identificar a Champit, ¿no? Que Champit es esta mnemotecnia que nos presentan aquí, que es síndrome coronario agudo y emergencia hipertensiva, arritmias, causas mecánicas,
embolismo pulmonar, infecciones y taponamiento cardíaco, ¿no? Que son, digamos, estas siglas del acrónimo que cada una representa todo este proceso y que son muy importantes y relevantes porque pueden generar insuficiencia cardíaca. Ahora, si no fueran estas causas, entonces dar tratamiento ya de manera continua. Pero si fuera alguna de estas causas, hay que resolverla lo antes posible y dar tratamiento específico, ¿vale? En este caso, dice el manejo de la terapia de diuréticos en pacientes con falla cardíaca aguda. Aquí dice sobre los diuréticos de ASA, ¿no? Loop diuretic es diurético de ASA. Y tenemos que conocer si el paciente ya ingería en casa diuréticos de ASA, ¿no? Vía oral. Entonces, si el paciente ya ingiría los diuréticos de ASA en casa, se le debe de dar la misma dosis o incluso el doble, ¿listo? Pero intravenosa en este caso. Entonces, si el paciente toma una tableta de 40, pues yo estoy obligado a administrar 40 o hasta 80 miligramos en la primera dosis intravenosa a ese paciente. Si el paciente no tomara diuréticos, entonces yo debo de administrar 20 a 40 miligramos intravenosos de furosemida. ¿Listo? ¿Y qué debo de esperar? Ah, bueno, un sodio urinario y un volumen urinario. En el caso del sodio urinario, pues yo tengo que buscarlo a las 2 horas de la administración del diurético y este debe tener un valor de 50 a 70 miliequivalentes por litro. Recuerda que el diurético de asa elimina sodio, potasio y cloro, ¿no? Por ejemplo, en grandes cantidades. Entonces, al nosotros eliminar sodio por la orina, pues obviamente la orina se vuelve rica en sodio. De ahí que los valores sean de 50 a 70 miliequivalentes por litro en la orina. Y en el caso del volumen urinario, pues este debe de ser valorado a las 6 horas aproximadamente y buscar que el paciente tenga un volumen urinario de 100 a 150 mililitros por hora. Necesitamos una cuantificación estricta de líquidos, ¿no? En este momento para poder verificar. Si el paciente cumple con los criterios establecidos, repetimos la dosis similar cada 12 horas, es decir, los 20 o 40 miligramos de inicio o la dosis o doble dosis, ¿no? Que administramos si el paciente ya tomara diuréticos. ¿Listo? Pero si no pasa esto, entonces yo debo de duplicar la dosis intravenosa que le di previa, ¿no? Si a las 6 horas yo debo de multiplicar la dosis. Si le di 20, pues entonces son 40 en la siguiente. Si le di 40, son 80, ¿no? De furo al inicio. Si aquí igual le di, no sé, 80, pues en la siguiente dosis van a ser 160 de furosemide en bolo. ¿Vale? Esto es importante, tenemos hasta un margen de 600 miligramos, ¿no? Que es lo que se nos recomienda para poder administrar la furosemida, entonces hay que irlo titulando. ¿Qué vamos a buscar? Lo mismo, a las 2 horas el sodio y a las 6 horas el volumen urinario, y que cumplan los mismos criterios. Si el paciente lo cumple, continuamos, ¿no? Con el tratamiento de descongestión y poco a poco vamos bajando la dosificación del diurético. Si el paciente no a pesar de que ya duplicamos la dosis 2 o 3 veces y el paciente no reacciona, entonces podemos combinar diuréticos. Es decir, para el paciente que no es diabético sería un diurético de asa más una tiacida y para el paciente que es diabético pues será un diurético de asa más los famosos ISGLT2 como la dapagliflozina o la empagliflozina, ¿no? Pero ese, sobre todo más recomendados en los pacientes diabéticos y estar vigilando en ambos casos la creatinina sérica y los electrolitos, sobre todo el potasio y el sodio, ¿no? Como tal, para verificar que no haya ningún problema. En cuanto al uso de los otros fármacos, pues ustedes a lo mejor ya los conocen porque han estado en contacto con niños en las terapias intensivas, pero tenemos pues obviamente a la dopamina, a la dobutamina, tenemos a la milrinona, al enoximone, levosimendan, norepinefrina y epinefrina. Estos básicamente son los fármacos que podemos llegar a utilizar como vasopresores o inotrópicos en algunos casos. Por ejemplo, los primeros dos, ¿no? La dobutamina y la dopamina, que en realidad la dopamina es la natural, ¿no? Digámoslo así, y la dobutamina pues es totalmente sintética.
Ambos tienen las mismas funciones, ¿no? La dopamina tiene una más, que es el efecto dopa como tal, pero en este caso no es funcional. Entonces, por lo tanto, solamente se le da la atención al efecto beta y al efecto alfa, ¿no? En el caso de la dobutamina, pues es mucho más afín a los receptores beta adrenérgicos que a los alfa, aunque sí los puede llegar a estimular. En el caso de la dopamina, pues puede ser de 3 a 5 microgramos kilogramo minuto, un inotrópico beta adrenérgico positivo, o si es de más de 5 microgramos kilogramo minuto, además del efecto inotrópico, tenemos un efecto vasopresor. ¿Listo? Eso es importante. En el caso de la dobutamina, puede ser de 2 hasta 20 microgramos kilogramo minuto. La milrinona, el enoximone y el levosimendan son fármacos inotrópicos y vasodilatadores. ¿Ok? Entonces, se usan con mucho cuidado. Son muy buenos, sí, pero también deben ser utilizados si el paciente cumple con los criterios establecidos. ¿Ok? Entonces, la milrinona 0,375 a 0,75 microgramos kilogramo minuto, el enoximone de 5 a 20 microgramos kilogramo minuto y el levosimendan de 0,1 microgramos kilogramo minuto es la dosis ideal. Podemos irla decreciendo de 0,0 hasta 0,05 microgramos kilogramo minuto, ¿listo? O incrementarla hasta lo doble, 0,2 microgramos kilogramo minuto y asegurar la dosificación del paciente. Bien, la norepinefrina que va de 0,2 a 1 microgramo kilogramo minuto idealmente, bien, y la epinefrina de 0,05 a 0,5 microgramos kilogramo minuto en administración continua. Todo esto bien lo sacamos de la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2021, que era lo que nos estaba pues mencionando, ¿no? En ese proceso. Pero debemos tener en cuenta todo esto, ¿no? Depende las características del paciente, el hospital en el que estemos, los recursos que tengamos, pues podemos utilizar uno de estos o dos de estos, ¿no? De nuevo, lo más común es que sea dobutamina y norepinefrina, ¿no? Y ya posterior a eso, si necesitamos algún otro fármaco, incluso uno que no está aquí en la lista, que sería la vasopresina para la cuestión de la presión arterial, ¿no? Y pudiéramos utilizar milrinona o levosimendan, ¿no? En la cuestión inotrópica si fuera necesario. Pero estos últimos dos, pues son caros, ¿no? La milrinona ronda entre los 6,000 y los 8,000 pesos, una cajita como dice aquí, trae, me parece que cinco frascos ámpulas, ¿no? Esta cajita, y cuesta casi 8,000 pesos. Y en el caso del levosimendan, como aquí arriba que dice, ¿no? De la marca Pisa, por ejemplo, Malipafet, su nombre comercial, levosimendan, bien que viene en 5 mililitros, 12,5 miligramos en 5 mililitros. Listo, esta solución es muy cara, ¿no? Bueno, este fármaco es muy caro, rebasa en algunos casos los 14,000 y en otros casos llega hasta los 16,000 pesos, solamente un ámpula de 12,5 miligramos en 5 mililitros de dilución, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Mucho ojo con eso, ¿no? Con lo que vayamos a utilizar y este fármaco usualmente, bueno, en condiciones precarias, los hospitales públicos, pues no lo deberíamos de tirar, sino deberíamos de aprovechar lo más que se pueda de este fármaco para darle un buen manejo a los pacientes. Y bueno, ahora vamos a continuar ya directamente con los algoritmos. ¿Listo? Aquí en los algoritmos vamos a tener, como dice aquí al principio, el manejo, ¿no? De los pacientes con falla cardíaca descompensada. ¿Qué tengo que ver primero si el paciente tiene congestión o solamente sobrecarga de volumen? Si tiene congestión, obviamente estará un poquito más grave. ¿Listo? Si tiene sobrecarga de volumen, lo podemos manejar un poco más sencillo. ¿De qué va a depender esto? Que el paciente tenga hipoperfusión. Si el paciente tiene edema, sí, pero no tiene hipoperfusión, entonces tenemos sobrecarga de volumen. Si el paciente tiene edema e hipoperfusión, tenemos congestión, ¿vale? Y en el caso de que el paciente no tenga hipoperfusión, continuamos directamente con los diuréticos de ASA, como ya lo habíamos platicado, es decir, el mismo plan, ¿no? Administramos, depende de las necesidades del paciente, si nunca ha consumido diuréticos de ASA vía oral, pues iniciamos de 20 a
40 miligramos intravenosos. Y si el paciente ya consumía los diuréticos de asa en casa, tenemos que saber la dosis para volverle a dar una igual o incluso duplicarla, ¿no? Todo dependerá de la situación del paciente en ese momento. ¿Qué vamos a buscar? Pues revertir de alguna manera la congestión. ¿Listo? Y si lo hacemos, pues ya podemos ir optimizando poco a poco el tratamiento de nuestro paciente hasta que se vaya de alta. Pero si no lo logramos, ¿verdad? Si la congestión es persistente, entonces de nuevo debemos de incrementar las dosis de los diuréticos y o combinar los diuréticos hasta la instancia correspondiente. Bien, para que estos pues nos ayuden a mejorar este apartado, ¿no? De la congestión. Sin embargo, siempre hay que estar vigilando que no presentemos falla renal por el uso de los diuréticos, ¿sale? Si esto llegara a presentarse, si empezamos con falla renal o algo así, entonces podemos utilizar terapia de reemplazo renal para tratar de favorecer al paciente, o si es muy grave la situación, pues los cuidados paliativos. Bien, en el caso de que tengamos hipoperfusión, me voy al otro lado, tengamos hipoperfusión, entonces vamos a utilizar diuréticos de ASA y vamos a considerar los sinotrópicos. ¿Listo? Ya dijimos, la dobutamina sería el ideal, el de primera instancia. Tendremos que vigilar que la hipoperfusión y la congestión, es decir, ambas en este caso, empiecen a disminuir para considerar que nuestro tratamiento está siendo efectivo y podamos ir evolucionando poco a poco hasta mandar al paciente a casa de alta. Bien, pero si esto no se resuelve, entonces vamos a considerar vasopresores. Es decir, si la congestión o la hipoperfusión están evitando que el paciente tenga una mejoría, pues entonces utilizamos los vasopresores, norepinefrina, de nuevo nuestra primera elección para que no haya ningún problema. Y de nuevo vamos a empezar a valorar que no haya hipoperfusión persistente, que no haya falla orgánica, que el paciente tenga un buen volumen urinario y si esto es lo adecuado, pues entonces buscamos ir destetando poco a poco estos tratamientos hasta que el paciente mejore y por sí solo pueda mantener su equilibrio de vida. Pero si esto no pasa, entonces el paciente tiene hipoperfusión u falla orgánica, perdón, daño orgánico, entonces hay que dar soporte mecánico circulatorio o terapia de reemplazo renal o incluso considerar los cuidados paliativos porque no le podemos ofrecer en ese momento nada más al paciente. ¿Listo? Entonces, tener mucho ojo con estos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada como tal. Tenemos también el manejo de pacientes con edema pulmonar, que en este caso, bueno, muy lógico, ¿verdad? Los pulmones van a estar encharcados, los alvéolos van a estar encharcados, por lo tanto vamos a tener una dificultad respiratoria, lo cual vamos a poder corregir en algunos casos con oxigenoterapia y en algunos casos con soporte mecánico circulatorio. En este caso y de manera muy específica, el soporte mecánico ventilatorio, perdón, soporte mecánico ventilatorio, pues nos tiene que ayudar, ¿no? De manera muy específica. Ahora, además de eso, de considerar el oxígeno o la ventilación mecánica, tendremos que considerar la presión arterial del paciente. Esto de SBP es la presión sistólica del paciente, ¿no? Entonces, si es igual o mayor a 110 milímetros de mercurio, le damos diuréticos y vasodilatadores, que era lo que habíamos platicado, ¿cierto? Anteriormente. Pero si el paciente tiene datos de hipoperfusión, entonces utilizamos solamente los diuréticos y cambiamos los vasodilatadores por los inotrópicos, ¿no? Todo depende si el paciente tiene datos o no de hipoperfusión. Y si no los tiene, listo, los datos de hipoperfusión, pero sí tiene una presión sistólica de menos de 110 milímetros de mercurio, vamos a darle diuréticos de asa. ¿Listo? A este paciente vamos a darle diuréticos de asa. Y bueno, posterior a eso, tenemos que estar vigilando si la congestión está siendo resuelta, ¿no? Si lo está haciendo, continuamos con la optimización de los cuidados, de la atención y de la terapia para que este paciente pues se vaya de alta lo antes posible. Pero si la congestión no se está resolviendo, entonces hay que considerar terapia de reemplazo renal,
soporte mecánico circulatorio e incluso otras alternativas que fueran necesarias en este momento para el paciente, como aumentar a lo mejor algunos parámetros de la ventilación, etcétera. Bien, pero si la situación es muy grave, pues consideramos cuidados paliativos. Recuerda que el objetivo de tener al paciente en la terapia intensiva, pues es evitar, listo, que tengamos pacientes que estén sufriendo, ¿no? Uno de los objetivos, como ya lo hemos platicado de alguna manera, pues es mantener al paciente confortable, ¿no? Y además la situación del paciente debe ser lo suficientemente buena para que se pueda recuperar. Entonces, si el paciente no se puede recuperar, tiene que pasar directamente a cuidados paliativos. Es un poco crudo decirlo, pero es lo ideal, ¿no? Para estos pacientes, que van a estar sufriendo mucho si no hacemos eso por ellos. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente algoritmo, que es el de falla ventricular derecha. ¿Listo? Es el que se ve un poquito más pequeño. Este de falla ventricular derecha nos dice que debemos de considerar que la falla ventricular derecha sea por un síndrome coronario agudo, ¿listo? O un embolismo o tromboembolismo pulmonar agudo, ¿listo? Entonces, en cualquiera de las dos situaciones puede desarrollarse falla cardíaca derecha de manera aguda, rápida, ¿bien? Pero también tenemos que considerarlo. Si es esa la causa, entonces tendremos que darle tratamientos específicos, ya sea del infarto, en este caso, pues una sala de hemodinamia, la colocación de un stent, la reperfusión, ¿no? Vaya. Y en el caso del edema agudo, perdón, del embolismo agudo pulmonar, pues buscar la posibilidad de destapar estas arterias pulmonares lo antes posible, ya sea con una fibrinólisis o con una cirugía o con un tratamiento intervencionista, depende de la tecnología que tengamos disponible, bien, y poder darle tratamiento específico para que la falla cardíaca se solucione solita, ¿listo? Pero si estas no son las causas, entonces tendremos que vigilar el estatus de fluido del paciente, porque muy probablemente en este caso el paciente puede o no presentar congestión. ¿Listo? Recuerda que el paciente con falla ventricular derecha puede estar seco y frío o húmedo y frío, ¿no? Y entonces, si está húmedo y frío, recuerda de nuevo que es el paciente que debemos atender lo antes posible. Si el paciente está seco y frío, primero veremos las causas sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el estatus de fluido de este paciente y verificar si tiene congestión. Si la tiene, utilizamos diuréticos de asa de nueva cuenta, ¿bien? Como primera instancia. Si no la tiene, entonces tendremos que ser muy cuidadosos con la administración de fluidos, porque podemos ocasionar que tengamos alteraciones en la precarga y en la contractilidad de nuestro corazón. ¿Ok? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Esto, además, debe de ser corroborado, vigilado con la presencia de hipoperfusión o hipotensión persistente. Recuerda que en ambos casos la persona se encuentra fría, es decir, húmedo y frío o seco y frío, entonces va a estar hipoperfundido. Hay que estar verificándolo con mucho cuidado. Si esta fuera la causa, entonces vamos a utilizar vasopresores y o inotrópicos según sea la necesidad. Si el paciente tiene hipoperfusión, entonces consideramos los inotrópicos. Si el paciente tiene eh, hipoperfusión e hipotensión, consideramos ambos, ¿no? Vasopresores e inotrópicos. Eh, y buscando de nuevo que todos los síntomas sean resueltos. Si son resueltos, el paciente se da de alta, se va a casa sin ningún problema, pero si no lo son, se debe de considerar la asistencia mecánica del ventrículo derecho, ¿no? En este caso, se debe de considerar también en algún momento terapia de reemplazo renal si es que el paciente tiene todavía las posibilidades. Y si no, entonces también cuidados paliativos, ¿no? Solamente mantener al paciente, ya saben, confortable, en un ambiente limpio, bonito, iluminado, ventilado, listo, y que pueda estar en contacto con sus familiares, pues bueno, ya en los últimos momentos de la vida, ¿no? Que es algo muy importante para algunas personas. Posterior a eso, nosotros tenemos, de nueva cuenta,
o llegamos más bien de nueva cuenta a el perfil número 4, ¿no? Y en este caso el perfil número 4, pues es el choque cardiogénico. Entonces, el manejo del paciente con choque cardiogénico, como dice aquí, muy, muy importante. Bien, este manejo debe ser también a partir de la siguiente pregunta. Tenemos un síndrome coronario agudo y o complicaciones mecánicas en el corazón, es decir, ya hay algo que esté condicionando la diástole, la sístole o ambas. Entonces, si las hay, pues hay que considerar ya sean los tratamientos quirúrgicos correspondientes o el intervencionismo coronario percutáneo, eso es lo que significa PCI en este caso, y CP en español, ¿no? Intervencionismo coronario percutáneo. Si no fuera la causa, que además, digo, sería raro, porque casi siempre las causas de choque cardiogénico, la gran mayoría, es un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio con elevación del segmento ST que está muy severo, pues bueno, hay que darle tratamiento. Pero si no fuera la causa, entonces hay que identificar las causas y darle tratamiento específico. Y las causas pueden ser todas las que ya hemos mencionado anteriormente, es decir, la descompensación por esta falla cardíaca derecha, por una insuficiencia cardíaca descompensada, por un edema pulmonar y que además puede ser por una crisis hipertensiva, que puede ser, dijimos, por múltiples situaciones. Entonces, mucho ojo con eso, ¿vale? Posterior a eso, tenemos que considerar de nuevo la oxigenación y el soporte ventilatorio del paciente. ¿Listo? Considerar la oxigenación y el soporte ventilatorio del paciente. Considerar inotrópicos y vasopresores. Bien, esto es muy importante. O sea, es decir, primero la oxigenación, luego la circulación y posterior a eso considerar a corto término un soporte mecánico circulatorio. Se recomienda, en todas las guías actuales nos recomiendan que tengamos un soporte mecánico circulatorio para brindarle la atención al paciente con choque cardiogénico. Puede ser ECMO y balón de contrapulsación, puede ser ECMO solito, puede ser Impela, ¿no? Es decir, pero que tengamos algún soporte mecánico circulatorio que pueda ayudarle al paciente a que su corazón de cierta manera tenga un reposo, ¿no? O sea, tenga un pequeño reposo ante la situación que está padeciendo. Ahora, después de que ya le brindamos todo este apartado, vamos a considerar si el paciente está mejorando la hipoperfusión y no hay falla orgánica, entonces poco a poco vamos a ir disminuyendo, ¿no? Los valores tanto de los inotrópicos, los vasopresores y del soporte mecánico circulatorio hasta que lo podamos destetar. Y el paciente continúe de manera, pues menos invasiva su tratamiento, pueda ser optimizado, pueda ser dado de alta sin ningún problema. Bien, pero si no fuera el caso, es decir, el paciente tiene hipoperfusión y disfunción orgánica, pues entonces se debe de considerar continuar con la terapia de soporte mecánico circulatorio y además, si tuviéramos la necesidad, pues una terapia de reemplazo renal, que pues en muchas ocasiones también nos ayuda para esta parte de la sobrecarga de volumen y eh, pues tratar de resolver el problema. Pero si no fuera posible, entonces solamente los cuidados paliativos, ¿vale? Entonces, mucho ojo con eso. Aquí en este esquemita, pues les pongo, ¿no? El paciente en el que se sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, que es básicamente lo que ya habíamos platicado antes, ¿no? Del Champit. Pero este es del 2019. O sea, la puse aquí, perdón, del 2016. Ajá. La puse aquí porque, bueno, es en español, pero realmente sabemos que ahora tenemos dos causas más, ¿no? Que es el Champit, las infecciones y el taponamiento cardíaco, que fueron dos causas que se agregaron a estas, ¿no? De las causas agudas de choque cardiogénico. Y están como que colocadas en importancia y relevancia, y obviamente el síndrome coronario agudo sigue siendo desde hace mucho tiempo la principal causa de este choque cardiogénico. Entonces, mucho ojo con esta situación del paciente,
¿vale? Siempre hay que manejarlo con mucho cuidado. Ahora, esto es lo que dicen las guías. También la clínica y la experiencia que tengamos con nuestros pacientes en el manejo correspondiente será lo ideal. Hay muchas veces que nos dice que el diurético hay que aguantarlo, ¿no? Hay que buscar de alguna u otra manera que podamos mejorar el volumen urinario, la descongestión del paciente, pero sin la necesidad de utilizar directamente diuréticos o rápidamente los diuréticos, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Eh, ¿Qué más les tengo? Ah, ok, bueno, los cuidados de enfermería. Estos cuidados pues están basados en guías de práctica clínica, cardiovascular y también en enfermería basada en la evidencia, ¿no? En muchos artículos que se estuvieron consultando y pues claro, ¿no? También en nuestras sagradas escrituras que son la Nanda, el NOC y el NIC. Bien. De las etiquetas diagnósticas que pudiéramos llegar a utilizar, pues está el deterioro del intercambio gaseoso, la disminución del gasto cardíaco, el exceso de volumen de líquidos, el riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca, la perfusión tisular periférica ineficaz, la ansiedad, la protección ineficaz y el riesgo de shock. Bien, en donde pues como ustedes pueden notar, todas tienen algo que ver con esta parte de la circulación y del corazón y del intercambio de gases, ¿no? Que es muy, muy importante. Ahora, cada una tendrá que ser utilizada en el contexto específico del paciente o de los perfiles que tengamos, ¿no? Ya al valorar a un paciente, al tenerlo enfrente, sabremos cuál de estas podemos utilizar. Esto de nuevo es como si fuera una guía o una explicación de las guías, ¿ok? Eh, de manera muy específica, de nuevo, la valoración consta de muchos datos clínicos, yo les mencioné algunos, pero estos también son muy relevantes, como las facies de angustia, la confusión, el cansancio, la cianosis, la palidez, la piel fría, la plétora yugular, el síndrome de dificultad respiratoria, con el uso de músculos accesorios para la respiración, tiros intercostales, retracción sifoidea, aleteo nasal, ¿no? Auscultación pulmonar, tos de predominio nocturno, esputo rosado y espumoso, auscultación cardíaca, gasto cardíaco reducido de 2 a 3 litros por minuto, hipotensión arterial sistémica sintomática, ¿bien? Presión arterial pulmonar media igual o mayor a 16 milímetros de mercurio, resistencias vasculares sistémicas igual o mayor a 1200 dinas por segundo, ¿bien? Eh, o incluso hasta más, ¿no? Pudiera ser que pudiera sobrepasar las 2200. Yo creo que ahí tuve un error de dedo y es 2200 dinas sobre segundo. Bien, llenado capilar lento mayor a 3 segundos. Ya es un llenado capilar bastante lento y que nos habla de datos de hipoperfusión. Pulsos periféricos disminuidos, filiformes y débiles, ¿no? Entonces, recuerda que los pulsos no se valoran en cuántas veces pulsa, ¿no? O cuántas pulsaciones hay por minuto, sino en las características del pulso. Hay pulso disminuido, pulso débil, pulso filiforme, hay pulso de Corrigan, pulso de Durosies, por ejemplo, ¿no? Que cada uno tiene ciertas características y que eso es lo que realmente tenemos que valorar cuando estamos en el pulso, ¿no? No cuántas veces hay la sensación de un pulso. Muy importante. Hepatomegalia y esplenomegalia también puede llegar a presentar el paciente. Congestión venosa abdominal y sobre todo en las personas que tengan la piel más clara, llega a ser visible lo que parece una cabeza de medusa, ¿no? O sea, se ven todas las venas, ¿no? Que están congestivas, son visibles y forman, vaya, como una medusa. Ascitis, oliguria, ¿no? En este caso, orina o volumen urinario menor a 30 mililitros por hora, nicturia, edema periférico y o anasarca, aumento de peso, gasometría, hipocapnia, hipoxia y alcalosis respiratoria, cardiomegalia por rayos X de tórax, congestión pulmonar por rayos X de tórax también, o hipercalemia, cualquiera de las dos situaciones son graves, hemoglobina menor a 12 gramos sobre decilitro, sobre todo en el paciente que esté infartado, ¿no? No podemos tener una hemoglobina menor a 9, porque eso nos condicionaría todavía más la gravidez del infarto de miocardio a nivel sistémico. Entonces, mucho ojo con eso. Un ego, hay que realizarle un ego y vigilar que no haya proteinuria. Si hay proteinuria, mucho cuidado con esto, ¿no? Nos está reflejando que ya hay datos ahí de falla renal. Creatinina mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro. Ojo con eso también. Bilirrubinas entre 15 y 20 miligramos sobre decilitro por la hepatomegalia.
el BNP mayor a 100 picogramos por mililitro, ya sabemos que es un valor indicativo de un riesgo de una congestión. ¿Listo? Disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, lavendopnea, insomnio, síncope y o anorexia son también otros datos clínicos que podemos encontrar en el paciente con problemas cardiovasculares y específicamente insuficiencia cardíaca. Entonces, yo hace ratito les mencioné los más comunes de insuficiencia cardíaca aguda en general, de congestión, ¿no? Pero ahora les pongo el panorama completo. El paciente, ¿qué más, aparte de todo lo que se les mencionó al principio, puede llegar a presentar? Y aquí está, ¿no? Son, em, pues aproximadamente, este, 38, 34, 35 eh, signos y síntomas que pudiera llegar a presentar el paciente con insuficiencia cardíaca. Bien, y de ahí la importancia de tener en cuenta todo esto que manejamos. En cuanto a las intervenciones, estas intervenciones yo les quiero decir que son de estudios de caso de pacientes con insuficiencia cardíaca, la gran mayoría. Algunas están pues relacionadas con las guías de práctica clínica y lo que se nos recomienda, pero hay otras que pues bueno, son meramente por el paciente en un estudio de caso, ¿no? Esto es importante ahora. Las guías de práctica clínica, si bien algunas sí son directamente del área de enfermería, hay algunas que son del área médica, pero que dan pues puntos muy, muy importantes y relevantes, como la primera, que dice mantener cifras de presión arterial por debajo de 120-80 milímetros de mercurio y una presión arterial media entre 65 y 80 milímetros de mercurio. Es una recomendación que nos hace la guía de la Sociedad Europea y de la Sociedad Española de Cardiología, porque nos dice que si tenemos una presión arterial por arriba de 120-80 o incluso una presión arterial media, ya sea por debajo de 65 o por arriba de 80, corremos un riesgo de que tengamos una alteración por el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que no queremos es que se descompense, que se agudice. Por lo tanto, hay que tratar de mantener las cifras en estos parámetros. Considerar el tratamiento de otros factores de riesgo para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca. Esto dependerá pues de los factores de riesgo que tenga el paciente, tanto los factores de riesgo cardiovasculares como los factores de riesgo ya directamente hacia la etiología de la insuficiencia cardíaca, la alimentación, la hidratación, el ejercicio, si fuma o no fuma, si se adhiere a su tratamiento o no, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que estarlo verificando y darle tratamiento y seguimiento a esos factores de riesgo. Administrar oxígeno para disminuir la disnea a medianos, bajos o nulos esfuerzos, de acuerdo a la clasificación de la New York Heart Association, que es la clasificación de la disnea en la disnea al esfuerzo. ¿Listo? Y pues obviamente lo que queremos es siempre mantener una saturación por arriba del 90%, idealmente arriba o cercano al 94%. Bien, eso es importante. Monitorizar la función respiratoria, la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio al inicio, cada 15 minutos durante la primera hora y después cada 2 horas, dependiendo de la clínica del paciente. Auscultación pulmonar y en el caso de estertores, proporcionar micronebulizaciones. No necesariamente necesitamos un fármaco, pueden ser con solución salina si es que así fuera necesario. Listo, drenaje postural y palmopercusión si procede, si no hay alguna contraindicación secundaria, un EPOC o algo que pudiéramos producir al momento de hacer la palmopercusión, entonces hay que realizarlo para que el paciente pueda expectorar mejor las secreciones. Identificar y prevenir las alteraciones relacionadas con la hipoxia cerebral, como mareo, confusión, letargo e irritabilidad. Y todo esto va a depender mucho de la valoración ABCDE que les había comentado. Bien, porque ahí vamos a valorar tanto el reflejo pupilar como la escala de coma de Glasgow. Y pues obviamente haremos preguntas en tiempo, lugar y persona para ver si el paciente está pues consciente, ¿no? Y está orientado. Si esto hay alguna alteración en estos procesos, hay que identificarlos primero y con el oxígeno tal vez también podamos mejorar un poco esta oxigenación a nivel cerebral, esta perfusión y mejorar esta sintomatología. Eh, ¿Dónde me quedé? Aquí. Identificar los signos de intolerancia a la actividad y restringir la misma de acuerdo a su clase funcional de la New York Heart Association. O sea, hay pacientes que
tienen clase NIJA 2 o 3, esos pacientes pueden tener un reposo relativo, ¿no? O sea, pueden incluso ir al sanitario, pueden moverse, caminar, si así lo desean, pero el paciente que tiene una clase NIJA 3, 4, ¿no? Por ejemplo, sí hay que mantenerlo un poquito más en reposo porque a cualquier mínimo esfuerzo tiene esta parte de la falta de aire y que nos puede ocasionar un síncope, ¿no? Por ejemplo, una pérdida súbita de la conciencia y tener más problemas, ¿no? Tanto para nosotros como personal de salud, como para él por un traumatismo craneoencefálico que se pueda generar. Entonces, mucho ojo con eso, siempre mucho cuidado. Mantener a la persona en reposo absoluto relativo, lo que les decía, y en posición semi-Fowler y mejorar la respiración y disminuir la precarga. Eso es muy importante. La posición semi-Fowler debería ser como lo ideal en este paciente, pero también de repente la Fowler pudiera ser viable. Lo que sí es muy importante es que tratemos de que en la camilla o la cama o la silla, el sillón donde se encuentra el paciente, los pies queden por debajo, ¿verdad? De la cadera, pues, o sea, que queden hacia abajo. ¿Por qué? Porque así vamos a favorecer que el líquido, o sea, si hay una fuga de líquido hacia algún espacio, pues se vaya hacia lo más distal, en este caso que sean los miembros inferiores. Yo prefiero de nueva cuenta tener un paciente con un edema en miembros inferiores tremendo, pero que no tenga edema pulmonar. Y eso es lo que hace básicamente, pues, este proceso, ¿no? De mantener al paciente en posición semi-Fowler, distribuye los líquidos de manera distinta y la precarga disminuye. Vaya, la cantidad de volumen que llega al corazón para que se genere su distensión, su diástole, ¿no? Va a disminuir y por lo tanto el gasto cardíaco pues a lo mejor se mantiene estable porque puede manejar el líquido que llegó de manera normal, digámoslo así, al corazón. Entonces, mucho ojo con eso. Em, Vigilar y registrar los signos de bajo gasto cardíaco, disminución del estado de conciencia, piel fría, diaforesis, llenado capilar prolongado, palidez, hipotensión, taquicardia y disminución del volumen urinario. Todos estos son datos de bajo gasto cardíaco y hay que estarlos identificando. No necesito un gasto cardíaco, vaya, por un Swan-Ganz, eh, si quiero saber si está bajo o no el gasto cardíaco, ¿no? Desde la sintomatología del paciente yo puedo determinar qué tan bien o qué tan mal está ese gasto cardíaco. Eh, Colocación de un acceso venoso periférico, principalmente, o un periférico de inserción, perdón, un central de inserción periférica, ¿listo? El catéter largo, y ya en condiciones donde el paciente ya lo hayamos controlado un poco, pues un catéter venoso central. Bien, apoyar en la colocación de un catéter de flotación si es que fuera necesario, el Swan-Ganz, y obtener al menos 3 veces al día los valores de un perfil hemodinámico, esto sobre todo sí en la terapia intensiva. ¿Qué vamos a obtener? Pues el gasto cardíaco, la presión arterial pulmonar, la presión capilar pulmonar, la PVC, el índice cardíaco, el volumen latido, el índice sistólico, las resistencias vasculares sistémicas, las indexadas o el índice de resistencias vasculares sistémicas, que es lo más importante, el índice de resistencias vasculares pulmonares, el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. Esto que va, digamos que va a ser como que lo más fundamental y lo más esencial de un perfil hemodinámico, entendiendo que tus valores principales siempre serán tu gasto cardíaco, tu, pe- eh, eh, tu presión arterial media, ¿listo? Tus resistencias vasculares sistémicas y tu índice cardíaco, ¿no? Serán, digamos, los valores más importantes para determinar qué tan bien estamos em, perfundiendo a nuestro paciente. Bien, administrar fármacos antihipertensivos, vasodilatadores, vasopresores, inodilatadores, que sería la milrinona, levosimendan y emoximone, ¿no? Que lo habíamos mencionado, inotrópicos, diuréticos, antiarrítmicos, etcétera, vaya los que se necesiten, pero que estos vayan con control horario por medio de bomba de infusión continua si es que fuera necesario, salvo los diuréticos que si son en bolo, pues bueno, en bolo, pero con los cuidados especializados, entendiendo que además las interacciones medicamentosas que pudieran existir y la dosificación horarios que también sea pertinente para el estado clínico del paciente. Valorar continuamente el estado de conciencia, como dice aquí, valorar continuamente el estado de conciencia mediante la escala de coma de Glasgow si es que el paciente estuviera
vaya, consciente. Si estuviera sedación, analgesia, pues hay que estar valorando RAS, RAMSA y SAS, la que tú prefieras. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Em, Toma, interpretación del electrocardiograma de 12 derivaciones. Esto es muy importante porque desde el electro, pues podemos saber la frecuencia cardíaca, el ritmo base del paciente, podemos determinar si hay crecimientos de cavidades, si hay bloqueos, si hay, vaya, arritmias, etcétera, ¿no? Entonces, un electrocardiograma siempre es muy importante en el paciente cardiovascular. Tener también toma de muestras para laboratorio, química sanguínea, biometría hemática, tiempos de coagulación, gasometría arterial, enzimas cardíacas, BNP y proBNP, que van a ser esenciales para este paciente. Valorar el llenado capilar e interpretar posibles datos de hipoperfusión. em, Mantener el equilibrio hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base, es decir, mm, sodio, magnesio, potasio, calcio, este, cloro, bicarbonato, todo eso dentro de parámetros normales y también la parte de los gases, ¿no? Eh, Oxígeno y dióxido de carbono, pues también que se mantenga dentro de parámetros normales para que el pH no sufra tampoco cambios tan bruscos. Bien, identificar y resolver los datos de exceso de volumen de líquidos como el edema, nasarca, distensión yugular, estertores, oliguria y elevación de la PVC, que básicamente en este caso serían nuestros datos de exceso de volumen de líquidos. Realizar un estricto balance hídrico por turno, instalar una sonda vesical en casos severos o donde se encuentre alternado el estado de conciencia, restringir la ingesta de líquidos y sodio en alimentos, pesar, perdón, a la persona diariamente, aunque solo si tenemos registro, ¿verdad?, de que tuvo un aumento de peso. Si no hay un aumento de peso establecido, entonces no pesamos a esta persona. Bien, medir el perímetro abdominal, eso sí, en ayuno para identificar la aparición de ascitis o la disminución de la misma. Utilizar medidas antiembólicas como las medias compresivas o las botas de compresión neumática. Recuerden que los vendajes no están recomendados e incluso podemos llegar a causar más riesgos, ¿no? Más problemas que beneficios para la persona. Entonces, deben ser medias compresivas o botas de compresión neumática. ¿Listo? Y además de eso, su anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, siempre y cuando pues el paciente no tenga falla renal. Si tiene falla renal, pues podemos hacerlo con heparina no fraccionada. Si no tuviera falla renal, con heparina de bajo peso molecular, para pues evitar que la instancia o la estancia del paciente en terapia intensiva, pues se mantenga con riesgos, ¿no?, de desarrollar trombosis. Favorecer la integridad cutánea, estratificar adecuadamente el edema, mantener lubricada la piel, las prominencias óseas y fomentar los cambios de posición en cuanto se puedan realizar. Recuerda que el paciente cardiovascular a veces es un poquito complejo su manejo, ¿ok? Entonces, en ocasiones le vas a alzar la mano, ¿no? Y se va a hipotensar. Entonces, mucho ojo con eso, siempre y cuando el paciente te lo permita, vas a hacer los movimientos necesarios con horario también establecido, y si no, vas a tratar de movilizarlo al menos en un momento, se va a descompensar un poco, pero es importante movilizarlo para lubricar las prominencias óseas y evitar que aparezcan estas úlceras o lesiones por presión que nos pueden traer más complicaciones, más tiempo de estadía en el paciente y que además por la hipoperfusión que muy probablemente tenga el paciente con insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, pues estas lesiones sean mucho más profundas, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Y por último, si es que fuera necesario para ese paciente, apoyar en la colocación y manejo de dispositivos de asistencia ventricular. BIAC, balón intraórtico de contrapulsación, ECMO, membrana de oxigenación extracorpórea o el Impela, ¿no? Que en este caso es un dispositivo que es un catéter literalmente que se introduce directamente hacia la aorta y que básicamente lo que hace es generar como una succión de sangre extra, ¿no?, del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, depende de dónde se coloque, para que ésta pueda ser expulsado hacia la arteria aorta como tal y tengamos una mejor perfusión. Eso es lo que hace el Impela. El balón intraórtico de contrapulsación, pues sabemos que se infla un balón, ¿no? Cada que el corazón está en diástole, el balón se infla y eso hace que retorne ligeramente sangre de la aorta hacia las arterias coronarias, favoreciendo que
tengan una mejor irrigación y mejora alrededor de 5% el gasto cardíaco, ¿no? Alrededor. Y en el caso del ECMO, pues bueno, el ECMO utiliza usualmente dos cánulas, puede ser que solo una, pero usualmente son dos cánulas, son una de extracción y una de retorno, en las cuales para el paciente cardiovascular tiene que ser venoarterial, listo, ya lo platicaremos más adelante y de manera muy específica, pero venoarterial, ¿no? Se va a extraer la sangre por una vía venosa y se va a retornar por una vía arterial totalmente oxigenada, ¿no? En donde pues obviamente vamos a suplir ligeramente las funciones del corazón, vamos a aportar mejor perfusión, vamos a mejorar el gasto cardíaco con esta terapia, aunque recuerden que ninguna de estas tres son curativas, no solamente son paliativas, es decir, vamos a ayudar al paciente, a su órgano, en este caso, al corazón, a que tenga un reposo y pueda ser manejable. ¿Listo? Entonces, pues prácticamente eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que vean la clase completa. Recuerden que si hay dudas, si hay preguntas, las pueden realizar en la plataforma, en el mismo espacio donde van a poder encontrar esta sesión. ¿Vale? Entonces, por lo pronto, pues nos vemos la próxima semana. Recuerden, por favor, que tenemos hasta el día sábado, ¿verdad? Para hacer el depósito de la primera colegiatura, ¿listo? O la primera mensualidad, vaya, del diplomado. Bien, entonces cuídense mucho y que tengan una excelente noche.